¿Qué pasa, cracks? Hola, muy buenas a todos, yo soy José, encantado, y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Aploide Tech, donde hoy vamos a ver probablemente los mejores auriculares inalámbricos gamer del mercado. Os presento estos Corsair Virtuoso RGB Wireless XT, que no sé por qué le ponen nombres tan larguísimos, aunque yo los voy a llamar los Virtuoso XT. Unos auriculares que han llegado para romper el mercado gracias a su versatilidad, su comodidad, su calidad de sonido y características especiales que yo jamás había visto en unos auriculares, ni en auriculares gamer ni en auriculares de estudio. Y eso que he visto unos cuantos. ¿Quieres conocerlos? ¿Quieres saber si merecen la pena? Pues ponte cómodo que empezamos. Aunque como siempre lo primero que vamos a hacer es el unboxing de estos Virtuoso XT, y cabe mencionar que se nota que desde Corsair se han esmerado muchísimo para que la experiencia de unboxing sea muy premium en estos exclusivos auriculares. Como veis, vienen en una caja negra con diferente información, y si hacemos un swipe del cartoncito nos encontraremos con otra caja mucho más minimalista, y en este caso con el logo de Corsair muy disimulado. Al abrirla nos encontraremos de lleno con nuestros preciosos Corsair Virtuoso XT con un pequeño plastiquito protegiendo las almohadillas. Las primeras impresiones en mano de este producto son increíbles, muy premium, calidad de materiales, súper ligero y con un tacto brutal en las almohadillas. Tras los auriculares tendremos la que probablemente sea la funda de headset más bonita que yo he visto en mucho tiempo. Parece que es de Chanel en vez de Corsair. Cuenta con cierre imantado y bolsillo interior, la verdad que es brutal. Y por último, más al fondo de la caja encontraremos el resto de accesorios, que no son pocos. Guía de usuario, garantías, tarjetitas de Dolby Atmos, cablecito de USB a USB tipo C, USB dongle para conectar de forma inalámbrica nuestros auriculares, en este caso con un logo que se iluminará. También tenemos el micro extraíble del que luego veremos test de audio, y por último un cablecito jack de 3.5 con rueda de volumen y botón para mutear el micro. Muy completito el unboxing de estos Virtuoso XT, todo muy premium, aunque eso sí, no son unos auriculares baratos, ya que si queréis adquirirlos tendréis que desembolsar unos $280. Turno de hablar del diseño de estos auriculares, y aquí decir que creo que hay pocas marcas que hagan tan bien lo que hace Corsair en el apartado de auriculares, ya que creo que consiguen mezclar perfectamente un diseño super clean, muy minimalista y a la vez con ese toquecito gamer que tanto nos gusta. Si nos vamos a su forma, estamos ante unos auriculares circumaurales, que esto quiere decir que nuestra orejita va a quedar completamente dentro de lo que sería la copa del auricular. Está construido en aluminio, lo cual lo hace que sea muy robusto, pero a la vez muy ligero, y tiene un peso de unos 380 gramos, con lo que son perfectos para cualquier tipo de circunstancia más allá del gaming. Ya sea llevarlos contigo en tu día a día, hacer tus workouts o trabajar en tus proyectos. No cansa nada llevarlos. Y esto es en parte gracias a que la diadema y las almohadillas, que en este caso están construidas en espuma viscoelástica, que esto suena un poco a tecnología de almohadas, pues son súper cómodas. Los auriculares ni aprietan ni notas que se te vayan a caer cuando haces un movimiento un poco brusco. Personalmente, esto sumado a su peso, pues hacen que dé gusto llevar estos auriculares incluso en sesiones muy largas. Si nos vamos a la parte inferior encontraremos los diferentes botones. A la derecha tendremos en primer lugar la ruedecita de volumen para los modos Slipstream Wireless, es decir, con el USB dongle, y para el modo cableado. Tras esto tendremos un botón que nos hará pasar del modo cableado a wireless, y debajo tendremos los botones para activar y desactivar el Bluetooth, hacer pairing y controlar el volumen solo en este caso del Bluetooth. Por último, a la izquierda contaremos con la entrada USB tipo C, que nos servirá para cargar nuestros auriculares, cuya batería según Corsair puede aguantar hasta 15 horas. También contaremos con la conexión jack 3.5 y con la entrada para conectar el micrófono. En definitiva, en cuanto a diseño y comodidad me han parecido brutales, se ajustan súper bien, y eso que yo tengo una cabeza bastante considerable, pero la verdad que me han resultado una delicia llevarlos conmigo durante horas y horas.
Una vez analizado el diseño, toca hablar de ver de qué son capaces estos auriculares de Corsair. Para empezar, decir que se tratan de unos auriculares cerrados. Esto quiere decir que las copas pues no dejan entrar o salir el sonido. Y esto se traduce en que ni tú vas a molestar a nadie cuando estés escuchando música, ni nadie te va a molestar a ti, ya que aíslan mucho. Y esto va por ti, crack. Sí. Sirven para ver tus vídeos favoritos al máximo volumen y sin que nadie se dé cuenta. Como detalles algo más técnicos y más para expertos en audio, en este caso incorpora transductores de neodimio de 50 milímetros, cosa que encontramos en la mayoría de auriculares profesionales. Tenemos una impedancia de 32 ohmios, perfecta para usarlo en cualquier dispositivo. También cuenta con audio espacial tridimensional Dolby Atmos, en este caso solo cuando lo conectemos a través de USB tipo C. Y por último tenemos un rango de frecuencias desde los 20 hasta los 40.000 Hz, por lo que nos ofrece un amplio espectro de sonido. Y en definitiva nos ofrecen un sonido espectacular. Vengo de probar muchos auriculares de estudio como los DT990 Pro o los DT770 Pro de Beyerdynamic, que son de lo mejorcito del mercado en calidad-precio, y decir que los Virtuoso XT no tienen nada que envidiarle a estos auriculares de estudio en cuanto a calidad de sonido. Ya sabéis que en muchos auriculares gaming pasa que cuando, por ejemplo, un adversario te lanza una granada y explota, si explota cerca tuya es como si te reventaran los tímpanos porque peta el audio, ya que los graves pues son súper exagerados. O también pasa en otros auriculares que, por ejemplo, los agudos son casi inexistentes. Pues no, esto no sucede en estos Virtuoso XT y creo, en mi opinión, yo no soy un experto en audio ni un melómano, creo que tienen un sonido muy equilibrado. Además de esto, una de las cosas que más me han gustado de estos auriculares es lo bien que posicionan el sonido. Es decir, imagina que estás jugando a Valorant y te están disparando de frente, tienes un aliado a la derecha y un enemigo a la izquierda. Pues gracias a la calidad de estos auriculares y lo bien que espacian el sonido, podrás identificar cada uno de los elementos en su posición. O si por ejemplo estás escuchando música, podrás diferenciar cada uno de los instrumentos que está sonando de forma independiente. En el apartado de conectividad, decir que estos Virtuoso XT son una locura. Y ahí va el porqué. Para empezar, decir que tenemos hasta 4 formas de conectar nuestros auriculares mediante el cable Jack 3.5, que incluye un pequeño control con ruedecita de volumen, mediante el cable USB a USB tipo C, que nos servirá tanto para cargar nuestros auriculares como para disfrutar de un audio de 24 bits a 96 kHz con alta fidelidad y con sonido espacial. Por supuesto, también podremos conectar estos auriculares de forma inalámbrica, en este caso por un lado gracias al dongle y a la tecnología Slipstream Wireless de 24 bits a 48 kHz, que nos permitirá recibir señales de gran calidad y sin latencia hasta los 18 metros de distancia. Y por último, también podremos conectarlos por Bluetooth mediante el códec Qualcomm aptX HD. Y aquí viene lo interesante, he probado muchos auriculares gamers y auriculares de estudio y estos Corsair tienen una característica que los hacen muy especiales, ya que se pueden conectar por Slipstream Wireless y Bluetooth con conexiones inalámbricas duales y simultáneas, lo que se traduce a que puedes tener conectados varios dispositivos a la vez, por ejemplo tu smartphone, PC o Mac, y podrás escuchar e incluso subir o bajar el volumen de forma independiente en cada uno de ellos. Como prueba, aquí tenéis una conexión mediante el dongle al PC donde tenía Spotify mientras veía un vídeo en YouTube en mi Mac e incluso un audio de WhatsApp de mi smartphone. Los mecánicos, los de toda la vida, que cuentan con sus pines metálicos, y los ópticos, que en este caso no tienen ningún pin metálico, sino que se insertan en la placa. Por aclararos otra duda, si quieres un teclado mecánico no podrás cambiarle los switches por unos ópticos. I need to start the exam right now. I will be offline in the work and I will sign into the exam. Y por último, ojito para los que tenéis consolas, ya que si bien en PS4 y PS5 podremos conectar nuestros auriculares tanto en modo wireless como por cable, en Xbox solo podremos hacerlo mediante el cable Jack 3.5. Mic on.
Mic feedback on. Esto es una prueba del micrófono del Corsair Virtuoso RGB, en este caso en Valorant. Vamos a ir a lo loco. ¡No, no, no, no! ¡No! Ha durado poquito la partida, ha durado poquito. Vale, segundo intento. Voy un poco lagueado, eso sí. A ver si aguantamos un pelín más. Vamos, 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 vamos. Vamos, que esta se gana. Aguanta ahí, aguanta ahí. Vale, esta prueba de audio he alejado un poco el micrófono porque yo tengo un tono de voz bastante fuerte. Yo creo que para los que creéis contenido, para hacer streaming y tal, la verdad que va bastante bien. Vamos a lo loco, vamos a lo loco. ¡Ah! Esto es una prueba de audio, en este caso desde OBS con el Corsair Virtuoso XT. Voy a alejar un poco el micro para que veáis un poco más o menos cómo suena desde diferentes distancias. Yo tengo la voz bastante fuerte. Hola, 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 hola. Y continuando con el test de audio, ya que os sigo hablando desde el micro de estos Virtuoso XT, vamos a hablar ahora del software, que en este caso se trata del EQ de Corsair, el famoso EQ, donde podremos modificar los aspectos del RGB de los auriculares con diferentes modos de iluminación. Tendremos la opción de ecualizador, donde podremos aumentar o disminuir graves y agudos, así como cambiar entre los diferentes modos predefinidos. Y por último, también tendremos otros aspectos de configuración general de los Virtuoso XT y todo ello pudiendo guardar la información en diferentes perfiles. Muy sencillo, pero muy completito el software de estos auriculares. Y bueno, toca daros mi opinión personal sobre estos Virtuoso XT y me gustaría empezar por dos cosas que en mi opinión yo creo que podrían mejorar. El primero, obviamente, es el precio. No son unos auriculares baratos, pero bueno, hay que tener en cuenta pues todas las tecnologías que incluye, la calidad de los materiales, la calidad de sonido, ya que estamos hablando probablemente de uno de los mejores, de los más tops headset gaming inalámbricos del mercado. Y como segundo aspecto, creo que no estaría de más que viniera con unas almohadillas extra, ya que son intercambiables, en este caso, pues por ejemplo de terciopelo, aunque bueno, no sé si esto ya sería demasiado pedir. Por lo demás, yo creo que estos Virtuoso XT van a romper el mercado de los auriculares gaming inalámbricos, ya que, bueno, son unos auriculares súper ligeros, súper cómodos, son elegantes, son bonitos. Tienen calidad de sonido, tienen el apartado de conectividad de que puedes estar, por ejemplo, yo que sé, en una videollamada y a la vez puedes estar conectado a tu móvil, al Spotify, y escuchando música y escuchando los dos sonidos a la vez, e incluso pudiendo modificar el volumen de uno de los dos sonidos, por ejemplo, poniéndote la música más bajita, el audio de la videollamada pues más fuerte, como quieras. La verdad que en este aspecto de conectividad es una pasada y yo no había visto este tipo de características en ningún auricular, o sea, es el primero que veo así. No sé si los habrá, si será una tecnología nueva o antigua, pero yo es la primera vez que me encuentro unos auriculares inalámbricos con los que pueda hacer esto. También decir que son unos auriculares súper versátiles, te sirven para PC, para Mac, para tu tablet, para tu móvil, para PlayStation, para Xbox, para Switch. Te sirven para cualquier tipo de cacharrito que tengas por casa. Otro extra sería el micro con el que viene, que yo personalmente creo que es de los de más calidad que yo he probado en auriculares gamer. Y bueno, en definitiva, estos auriculares son muy completitos y no sé qué más decir, son la hostia. Y bueno, nada más por mi parte, cracks, espero que hayáis disfrutado con la review de estos auriculares. Vais a tener como siempre los enlaces abajo en la descripción. Un placer como siempre hacer contenido para vosotros. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que respondo a todos y cada uno de los comentarios. Toca despedirse. Un saludito y nos vemos como siempre ¿dónde? Pues claro que sí, aquí en Aploide Tech.